Dice la Biblia, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: váyanse y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Quiero compartir esta reflexión la he titulado La actitud de agradecimiento en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Porque, queridos hermanos, vamos a referirnos a San Lucas, pero no puedo dejar de mencionar que San Lucas es un evangelio que tiene que ver mucho con la narrativa, con la narración casi precisa, aún casi cronológica, de lo que el escritor quiso enseñar, quiso mostrar en su ardua investigación. Lucas dice, él se ha preocupado con diligencia, con responsabilidad, hacer todo este escrito para que la gente entienda sobre las obras de la vida de Jesús. Y cuando uno comienza leyendo Lucas capítulo 1, dice que Lucas está escribiendo al excelentísimo Teófilo. Qué curioso es esto. Quiero hacer este preámbulo porque el excelentísimo Teófilo se pretende, se cree que fue capaz un funcionario del gobierno de Roma, un hombre con mucha influencia. Y ustedes saben que para aquella época no tenía la gente la facilidad de tener una Biblia como usted y como yo. Un libro escrito de esta manera tan sencilla que ahora uno lo puede descargar hasta en cualquier aplicación. Para la época, esos manuscritos solamente tenía la gente de poder. Aparte, no todo el mundo sabía leer y escribir. De manera que la gente que tenía la posibilidad, tenía el dinero y la influencia, hacía que la gente que escribía y que sabía leer, y que los escribas sobre todo, los que redactaban, pudieran hacer copias. Y estas copias, poder regalárselas como un gran tesoro, poder regalársela a la gente con un gran precio, como un gran regalo. De manera que si alguien recibía un manuscrito, una copia de estos escritos sagrados, pues era una gran reliquia, era un gran tesoro, porque no todo el mundo tenía acceso a estos escritos. Pero fíjense, Lucas se lo escribe y se lo dedica al excelentísimo Teófilo, porque Lucas también tiene entendido de que en las manos de Teófilo, este hombre tiene la influencia, tiene la facultad, tiene aún el dinero para mandar a reproducir mucho más, de manera que esto se extienda. Muy interesante el pensamiento de Lucas, tanto así que este evangelio nos ha llegado a nosotros. Tanto así como hombres, no solamente como Lucas, sino como el excelentísimo Teófilo, que seguro tomó este escrito y se lo compartió a la gente del imperio, a la gente de mucha influencia, donde capaz no todo el mundo llega a compartir las buenas noticias. Pero este pensamiento es importante que se los mencione, porque, queridos hermanos, en aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir, y todo el mundo no tenía el privilegio de un escrito sagrado. Entonces yo hago aquí un primer paréntesis, porque la Biblia, queridos hermanos, se dice que es uno de los libros más vendidos. Y seguro que es verdad, mas sin embargo, las estadísticas también dicen que tristemente son los libros menos leídos por los cristianos. De manera que es un poquito contradictorio decir es el libro más vendido, pero menos leído por los cristianos. Quizá de 10 creyentes, algunos dicen que solamente 2 a lo mucho leen la Biblia.
Y esto es un gran llamado de atención, porque Lucas, y en la historia que vamos a ver, Lucas se dedica a escribir un mensaje directo a la mujer, se dedica a escribir un mensaje directo al hombre, y muestra milagros, sucesos de Jesús. Y en estos sucesos él rescata a hombres que tienen necesidades, hombres que tienen aún enfermedades, pero también rescata a hombres que no tienen necesidad de dinero, no son pobres, no tienen necesidad de milagros, están totalmente sanos. Y son gente muy educada. El joven rico es una muestra de ello en el mismo capítulo 16 de su evangelio. Lucas dice que un hombre rico que vino a Jesús, quería conocer más de él, no tenía ninguna enfermedad, el dinero le sobraba, y es más, cuando le dijo a Cristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cumple, no adulteres, no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre, y él dice, yo eso lo he guardado desde chico. O sea, una persona educada. Pero Cristo le dice, entonces te falta una cosa hacer, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Porque en el corazón, a pesar que él era una persona, entre comillas, muy correcta, muy educada, en el corazón tenía otro Dios, y para él el Dios que tenía era la riqueza. Dice que el joven rico quedó mudo y mejor se fue, se retiró. Entonces, ¿qué hago este preámbulo de Lucas? Porque Lucas hace hincapié en algunos personajes para darnos un gran mensaje. Ahí mismo sigue también la historia de Zaqueo, donde también se figura un Zaqueo que no tenía problema de dinero, no tenía problema de salud, no tenía hambre, no estaba pasando necesidad, ni se había quedado en crisis financiera, ni nada. Aparentemente, para el estándar de la sociedad, era una persona exitosa. Y no se metía a hacerle problema a nadie. Aparentemente, una persona que estaba totalmente con su vida resuelta, pero sin embargo, este hombre se da cuenta que ni la salud, que ni el dinero, ni la riqueza, ni la familia, ni su buena posición, porque era pues un recolector de impuestos, era un hombre que manejaba mucho dinero, pero él se da cuenta que eso no es suficiente para su vida y viene a conocer quién es Jesús. Esos son los escritos de Lucas, esos son las referencias de Lucas, que nos hace ver a nosotros que no es necesario todavía pasar una gran crisis para venir a Cristo. No es necesario padecer enfermedades para recién venir a Dios. Por eso, gracias a Dios por la gente que ha sido restaurada del alcoholismo, de la droga, de tanto vicio, de una vida perdida. Gracias a Dios. Pero también gracias a Dios por la gente que no ha tenido que llegar a ese estado de vida, a ese estado triste de vida. Y gracias a Dios porque solo Dios nos ha podido sostener en esa clase y en ese caminar de bien, con errores, con pecados, hermanos, con tantas cosas que hemos fallado a Dios, para la gente, pero no hemos llegado a decir gracias a Dios. Hay gente que dice, no tengo un gran testimonio, capaz no estuve en la droga, no estuve borracho, no estuve esto, mi testimonio es un poco medio triste, no tengo tanto que contar. Miren, si usted es una persona cristiana de pequeño y usted ha guardado a Dios, ha servido a Dios, gracias a Dios también, porque ahí está la manifestación de la gracia de Dios que lo ha sostenido hasta aquí. Por eso todos dependemos siempre de Dios. No el que se siente más malo o el que se siente más bueno. No el como que dice, no, yo no le hago problema a nada, yo me dedico a trabajar y vengo a mi casa, voy a la iglesia, pero en el corazón todavía hay situaciones no resueltas porque ahí se manifiesta la prioridad. En el caso de este hombre Zaqueo, como el hombre rico, uno dice, no, yo no voy a dejar mi riqueza, yo no voy a dejar mi dinero. Entonces, en silencio se fue. A pesar que Cristo le dice, no adulteres, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes. Y él dice, eso yo lo cumplo al pie de la letra. Una versión de la Biblia dice en otro evangelio, Jesús al oír esto, Jesús le amó. Y esto es una clara alusión, que cuando uno guarda estas cosas, Dios nos ama. Dios, hermano, considera esa situación, porque esto no es mío, ¿cómo lo voy a tomar? Esto no me pertenece, ¿cómo lo voy a agarrar? Entonces, cosas como estas, Dios dice que ama a esa gente.
Pero al margen de esta introducción que estoy haciendo, solamente quiero referirme a estos dos personajes porque a veces la gente piensa que en tiempo de crisis es el único momento para volvernos a Dios. Creo que en este tiempo de crisis, hermano, a la luz de lo que vamos a hablar, tiene que ver muchísimo con lo que hay en el corazón. Mucha gente en el tiempo de crisis ha sacado a relucir lo que tiene en su corazón. Hay gente más bien en este tiempo de crisis, a veces conociéndose mucho más. Hay gente que está conociendo mejor al esposo, está conociendo mejor a la esposa. Hay algunos padres que apenas están conociendo mejor a sus hijos, porque capaz el ir y vuelta, el salir y entrar a veces no nos ha permitido convivir. Y cuando he leído, queridos hermanos, a Lucas capítulo 17, y en la historia bíblica de los 10 leprosos, no voy a referirme en detalle toda esta escena bíblica que usted la conoce, pero sí me voy a referir a unos puntos resaltantes para el día de hoy, porque estamos en medio de una pandemia que nos ha revolucionado la vida, nos ha cambiado el sistema aún de reunirnos como ahora. La Biblia dice que había sin duda la experiencia en los tiempos de Cristo de gente que sufría y que había gente que había sido tocada por la lepra. Y la lepra, algunos creían, hermanos, que era como una maldición divina. O sea que el ser leproso no era decir, oh, tiene una enfermedad, cayó enfermo por ahí y qué tristeza con esa persona. No, la gente no solamente lo veía mal porque estaba esa gente con una posibilidad de contagiar a otros, sino que la gente en su mente tenía, ese leproso algo malo habrá hecho. Ese leproso capaz, sus generaciones han sido malditas, ahora se ha manifestado en él. O sea, ser leproso era para el pensamiento de la gente, ese hombre tiene un castigo divino. Y seguro algo terrible cometió él o su generación. Así que hoy está confinado. El leproso era quitado de su casa, era quitado del barrio, de la ciudad, y era confinado, querido hermano, a lugares lejanos de la ciudad. Ahí estaban los leprosos en cuevas, en lugares distintos, donde no podían ellos acercarse a la ciudad. Tal es así que si algún leproso quería romper esa regla de estar aislado, la gente tenía el derecho de tomar piedras y matar al leproso. Miren que eso no era una situación sencilla. Es ser leproso, es estar confinado, distanciado, alejado, y ser leproso para la época significaba no compartir con la familia, no compartir con los amigos, no compartir quizá tiempos, reuniones, cumpleaños, festividades religiosas o familiares con nadie, porque eso era un mal. Y yo creo, querido hermano, que estos leprosos sabían que su tiempo estaba muy cerca, porque la única esperanza, después de mirarse con su piel cayéndose con esta enfermedad terrible, ellos estaban seguros, pensando y creyendo que solo su única esperanza es recibir la muerte y por fin dejar de sufrir. Pero estos hombres también escucharon, que la Biblia dice que eran 10, escucharon de alguien que se llamaba Jesús. Y ellos saben que Jesús está dando vista a los ciegos, algo que nadie podía hacer. Ellos están escuchando que hay un Jesús que está levantando muertos y que la gente está corriendo y hay muchos que están siendo sanados. Hay muchachos que están endemoniados y están viviendo en cementerios. Sus padres no tienen ya cómo sanarlos, liberarlos, pero ellos escuchan que hay un Cristo que los ha sacado aún de los cementerios donde vivía y les ha vuelto la razón. Jesús les ha dado otra vez la dignidad. Hay gente que está siendo alimentada porque Cristo multiplica panes, multiplica peces y la gente está sorprendida. Hay paralíticos que están esperando por años algún movimiento de agua, pero Cristo viene y solamente con una palabra, con un toque lo está levantando. Y esta noticia se divulga y todo el mundo dice, si este Jesús libera endemoniados, si este Jesús sana enfermos, si este Jesús resucita muertos, quizá esta noticia llegaron a los leprosos, ¿acaso no podrá limpiarnos a nosotros? Pues vamos a tomar un desafío, vamos a tomar
un riesgo. Vamos a salir de nuestras cuevas y vamos a ir hacia Él, porque es necesario que nosotros tomemos la única opción que tenemos. Y este es el atrevimiento de los 10 leprosos. No es sencillo pensar que estos 10 leprosos se van a acercar a la ciudad o se van a acercar a Cristo. No es sencillo, porque ellos están poniendo en riesgo su vida. Pero este riesgo implica para ellos fe. Ellos ya no tenían ninguna otra opción en su vida y dicen, pues seguro que los 10 dicen, vamos a decidir ir a Cristo, porque si Él hace tanto milagro, Él hace tanto bien, quizá tiene misericordia de nosotros. Al punto que cuando ellos iban entrando a la ciudad, de lejos, por la multitud, a veces la Biblia dice que Jesús alimentaba a 5,000 personas sin contar niños ni mujeres. Entonces una multitud, se cree que una multitud de 10,000 a 15,000 personas seguían a Cristo cada vez que Él iba de un lugar a otro. Por eso que mucha gente lo apretaba y fíjense los pasos de Cristo, capaz lentos por la multitud, de 10,000 a 15,000 personas rodeando a Cristo de su lugar, de su traslado de un lugar a otro. Pero ahí seguro ellos viendo la multitud, yo creo que humanamente creyeron también que ponían en riesgo su propia vida. Y seguro que estaban pensando, ahora esta gente va a agarrar piedra y nos va a matar. Por eso dice que ellos de lejos, solamente de lejos, gritaron diciéndole, Maestro, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús al escuchar, hermanos queridos, la voz de los 10 leprosos, le dice algo bastante interesante. Váyanse a los sacerdotes, muéstrense a ellos. Y miren qué interesante es esta declaración, porque el ir a los sacerdotes para un leproso es solamente señal de que ya estás limpio. El leproso, que era por designio divino, también se consideraba así, libre de la lepra, cosa que casi era imposible verse que a un leproso de la noche a la mañana era limpio, esa casi era imposible. Pero el sacerdote era la persona encargada para certificar, para verificar que este hombre ha vuelto otra vez a recuperar su salud, y entonces el sacerdote le daba su bendición y regresaba este hombre a su casa, a su familia, a su trabajo, a su diario vivir. Pero este pensamiento de Cristo decirle, y esta orden, váyanse al sacerdote, muéstrense al sacerdote, es decir, ustedes vayan que van a ser limpios. Y estos hombres, lo bonito que ellos muestran los 10, es que los 10 obedecieron, los 10 escucharon esta voz y los 10 se dirigieron hacia el sacerdote, y en el camino uno de ellos comienza a darse cuenta que ha sido sano y los otros también. Pero, queridos hermanos, aquí hay una gran verdad, y yo voy a hacer este paréntesis. Estos hombres se movieron en la palabra de Cristo, en la obediencia de Cristo. Y nosotros, cuando obedecemos su palabra, cuando nos movemos en la palabra de Dios, siempre algo de Dios ocurre. Cuando usted y yo nos movemos en la palabra de Dios y en la obediencia, Dios siempre responde a nuestra fe. Por eso que los 10 leprosos al ir, querido hermano, recibieron milagro. Si alguno hubiera dicho, no, Cristo, yo no me muevo, yo quiero que tú me toques, quiero que tú me hagas, quiero que tú me sanes, quiero que tú me digas que estoy limpio, nunca se hubieran sanado. ¿Saben por qué? Porque Cristo y Dios limpia, sana, restaura y hace milagros como Él quiere, no como nosotros queremos muchas veces. Dios a mucha gente le ha devuelto la vista tomando barro, escupiendo y poniéndoselo a los ojos y diciendo vayan a lavarse. Pero en la obediencia está la bendición, y en la obediencia está, hermanos queridos, la manifestación del milagro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así le pasó también a muchos hombres en el Antiguo Testamento. Naamán tenía lepra, vaya y métase ahí a ese río. No, pero ese río, ¿qué tiene de bonito? Hay mejores ríos. Vaya y métase a ese río. Ahí zambúllase y será limpio. No, ¿por qué no me manda el profeta a otro río? Bueno, es su problema. Dios dice que vaya a ese río. Pero Naamán tuvo que obedecer, ¿verdad? Y ahí entonces desapareció la lepra, desapareció la enfermedad. ¿Por qué? Porque en la obediencia está, hermano, la manifestación de las promesas de Dios. Y esto ocurrió. Estos hombres leprosos, 10 corrieron y en el camino se dieron cuenta que habían sido sanados. Nunca olvide,
el confiar en la palabra de Dios, el caminar en la palabra de Dios nos trae bendición, nos trae las promesas de Dios. Pero tristemente aquí también tenemos que ser sinceramente claros en lo que dice la Biblia. A pesar que 10 fueron limpiados, a pesar que 10 fueron favorecidos, solamente uno, dice la Biblia, que al darse cuenta, al reconocer que había sido sano, entonces regresó a Cristo. Y la Biblia dice que lo hizo dando voces, saltando de alegría, y cuando estuvo cerca de Jesús, se tiró a sus pies y le dijo: Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias por este milagro. Mi vida ya no tenía una esperanza, me quedaba poco tiempo. Ya no me podía reunir con mi familia, ya no podía disfrutar fiestas espirituales aquí en Israel, ya no podía ni siquiera abrazar a mis hijos, ya no podía ni siquiera planear un futuro, ni siquiera estar pensando en lo que la vida me iba a traer. Pero Jesús, te doy gracias, porque solamente tú has sido la respuesta para mi vida. Este hombre que seguro llenó de elogios, llenó de agradecimiento, la Biblia resume diciendo que este hombre, postrándose a sus pies, señal de humildad, señal de humillación, le dio muchas gracias a Dios. Yo creo, querido hermano, que usted y yo tenemos muchísimo que darle gracias a Dios. Muchísimos favores Dios nos ha hecho. Muchísima misericordia Dios ha mostrado para nuestra vida hasta el día de hoy. Pero tristemente se va a escuchar una pregunta que es la pregunta que Dios está haciendo también a su pueblo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de malas noticias. Es lo que Dios también está preguntando a todo su pueblo, porque Cristo dice: ¿cómo? ¿No eran 10 los que yo he sanado? ¿Acaso no hubo otros o no hubieron otros que vinieran y dieran gracias a Dios? Solamente uno, solamente este samaritano. Y esta es la pregunta que Dios le hace a la iglesia en medio de la pandemia. ¿Cuánta gente agradecida hay? ¿Cuánta gente también mal agradecida hay? Porque en estos tiempos, hermanos queridos, la gente ha manifestado mucha ingratitud con Dios. Gracias por la gente fiel, porque por la gente fiel la obra de Dios avanza. Gracias por la gente fiel, el evangelio, las buenas noticias siguen difundiéndose. Pero hay gente que cree que en este tiempo de pandemia Dios ya no está. Hay gente que ha olvidado la palabra, hay gente que ha olvidado la gratitud a Dios, hay gente que ha olvidado la oración, hay gente que ha olvidado la evangelización, hay gente que ha olvidado ser agradecido con Dios por el trabajo, por la vida, por la salud. Mucha gente solamente habla de quejas: o porque estoy enfermo, o porque ya no tengo dinero, o porque ya me echaron del trabajo, o porque he perdido tanto negocio, etcétera. Tanta ingratitud en el mundo se escucha hoy, al punto que la gente está, querido hermano, cayendo en un estado de ansiedad, en un estado de depresión, en un estado a veces de mayor preocupación. Pero, querido hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel con nosotros. Cristo le dice a este hombre: ¿dónde están los 9? Los 9 lamentablemente se fueron, tomaron su milagro y siguieron su vida. No es raro saber que mucha gente que Dios ha sanado, no es raro saber que hay mucha gente que Dios ha salvado, que Dios ha prosperado, que Dios lo ha bendecido en muchas maneras. Hoy no está sirviendo a Dios. Hoy ha olvidado la palabra. Ya no le interesa más la Biblia. Capaz cuando estaba enfermo leía la palabra de Dios, pero capaz hoy ha olvidado esa palabra. Cuando estaba necesitado, capaz oraba, capaz ayunaba, capaz hasta congregaba, pero hoy tiene otras preocupaciones. Ya está sano, ya tuvo lo que tuvo, ya recibió lo que tanto quiso y hoy está olvidando la gratitud a Dios. Querido hermano, la Biblia dice que nosotros somos simplemente administradores
de la salud que Dios nos ha dado, de las bendiciones materiales, aún de la bendición que tenemos de tener una familia. Somos gente que Dios ha puesto en nuestras manos esa responsabilidad, pero la gratitud a Dios, dice la Biblia, que lleva a decirle a Cristo solo a uno: vete, levántate, tu fe te ha salvado. La ingratitud muchas veces hace que los creyentes nos sintamos satisfechos con lo que hemos hecho. La ingratitud a veces hace creer que yo tengo más valor que otra gente. La ingratitud muchas veces llega a veces a expresarse en gente que dice: no, yo ya hice mucho, yo ya trabajé demasiado. Acuérdese, hasta el último segundo de nuestra vida tendremos el privilegio de servirle a Dios, de ser agradecidos con Dios. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Dale gracias a Dios por la salud que tienes. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Démosle gracias a Dios por la bendición de vernos todavía, aunque sea a través de estas plataformas, y alabar al Señor, adorar al Señor juntos. Démosle gracias a Dios. ¿Será que cuando se abran otra vez los templos, se habrá ido el pánico en alguna gente? ¿Se habrá ido el interés de alguna gente de decir: pues ya ahora se fue el virus, ya se fue la pandemia, pues vuelvo otra vez a priorizar mi trabajo, vuelvo a priorizar ahora mi casa? Hay gente que a veces prioriza más una gallina, prioriza más hasta un perro con las cosas espirituales. Yo he conocido gente que dice: no puedo ir a la iglesia porque si no, ¿con quién se queda mi perro? Hay gente que he escuchado, hermano, en otros lugares hay gente que la gente usa las gallinas hasta como mascotas. Los peruanos lo miramos a la gallina y pensamos en un caldo, ¿verdad? Pero hay gente que he conocido en muchas partes del mundo que la gallina es una mascota. Y cuando yo he visitado a esa gente, he dicho: hermano, qué rica gallina para un caldo esta semana. Pastor, tenga cuidado, eso es mi mascota, eso no se come. Y a veces le he dicho: ¿y por qué no fue a la iglesia, querido hermano? Es que, hermano, si yo no estoy cuidando a mi gallina, ¿quién lo va a cuidar? Perdóneme, no puedo ir al templo. Así hay mucha gente ingrata después que Dios les ha bendecido, Dios los ha cuidado, Dios los ha guardado, Dios los ha sanado, Dios los ha prosperado, y hoy a veces creen que ya no hay tiempo para Dios. Los ingratos, queridos hermanos, en esta pandemia han demostrado su corazón, pero el agradecido sabe que sigue dependiendo de Dios. Mi vida sigue dependiendo de Dios. Y dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses: he aprendido a estar con mucha abundancia porque he tenido mucho trabajo, he tenido mucho dinero, pero a veces también no he tenido nada para comer, ni siquiera un arroz con huevo, como decimos en Perú, que comer. Y ahí tampoco no he estado yo diciendo: ah, Dios me olvidó, que Dios ha sido malo, o qué tragedia para mí. No, he sido agradecido. Por eso Pablo decía: de todo y por todo estoy enseñado, para tener abundancia al punto de dar y prestar, pero también para tener necesidad, escasez y decir: ¿qué voy a comer? Pero Dios nunca nos ha dejado de hambre. Dios nunca ha dejado de que en nuestras mesas haya un pan. Él ha sido bueno con nosotros. Por eso en este tiempo de pandemia, hermanos, seamos agradecidos con Dios. Los leprosos salieron y fueron sanos, pero tristemente solo uno fue agradecido con Dios. Esperemos que ese uno sea usted y sea yo, de manera que en medio de crisis, en medio de calamidades, en medio de que el mundo está pasando temores, usted y yo podamos decirle: gracias a Dios, estoy de pie porque Él me ha sostenido. Estoy bien con mi familia. No habrá abundancia como antes, pero estoy bien y Dios me ha sostenido. Gracias porque estoy capaz en un momento de crisis en mi salud, pero Dios tiene la última palabra. Quizá estoy pasando momentos difíciles y parece que los médicos me dicen que no hay alternativa, pero Dios tiene la última palabra. Mi vida depende de Dios. Y muchas gracias a Dios por la gente que ha sido restaurada de toda enfermedad, incluyendo de este virus. Algunos no han tenido, hermanos, la satisfacción de decir: ah, Dios me libró, aquí estoy otra vez en mi casa. Miles y miles, ustedes saben, no solamente en España, en el mundo, aquí en los Estados Unidos, casi más de 2.000 mueren todos los días por esta pandemia. Y parece que en algunos lugares todavía no ha bajado ninguna estadística, por el contrario, se dice que va a haber muchos rebrotes. Y toda la mala noticia que el mundo ahora está escuchando, la iglesia da una buena noticia. Nosotros sabemos que nuestro destino, nosotros sabemos que nuestras promesas
no es el final de nuestra vida ante un virus, sino nuestra promesa es estar un día para siempre con el Señor si cerramos estos ojos. Entonces, esta es la palabra de la gratitud que Cristo resalta en un hombre. Vete, tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, en conclusión, la historia de San Lucas 17, de los 10 leprosos, termina invitándonos a que nunca olvidemos los favores que Dios nos ha hecho y que seamos agradecidos con Él. Dale gracias a Dios con tu vida, con tus dones, con tus talentos. Dale gracias a Dios aún con tu finanza. Dale gracias a Dios aún por lo que Él ha puesto en tus manos para hacer a favor del avance de la obra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios bendiga a las familias allá de Barcelona y que están conectadas. Y este momento es un tiempito que me gustaría tomar para que juntos oremos, le digamos a Dios, muchas gracias. Muchas gracias porque hay tanta queja en el mundo. Mucha gente está solo quejando y poco estamos agradeciendo a Dios. Estamos con vida, hermanos. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 dice, mientras hay vida y esperanza, más vale perro vivo que león muerto. ¿Ah? ¿De qué sirve un león terrible, lleno de pánico que crea, pero está muerto? No vale de nada. El perrito más pequeño puede ser más peligroso. Por eso dice Eclesiastés 9, más vale un perrito vivo, un perro vivo que un león muerto. Por eso dice la Biblia, los que viven saben que han de morir. Por eso lo que tienes hoy, lo que llega a tus manos, hazlo según tus fuerzas. Que Dios nos ayude, que mientras tengamos vida, mientras estemos en esta tierra, capaz muchas crisis pasaremos, muchas situaciones el mundo cambiará, pero nosotros no tenemos ni nos dejamos llevar por noticias que a veces no tienen ningún sustento. Debemos dejarnos llevar por esta palabra, que hay una esperanza, que si el mundo, que si llega, hermanos queridos, el final de nuestros días, podamos irnos agradecidos con Dios y siendo totalmente reconocedores que solo Dios nos ha sostenido. Me gustaría orar con ustedes, ahí donde están. Me gustaría que nos unamos. Tome su familia, si está cerca de su familia, abrace a su familia, hermano. Qué bonito es agarrar a la familia, estar. Mucha gente no lo va a poder hacer. Mucha gente ha perdido familiares, mucha gente ha perdido hijos, mucha gente ha perdido esposos, padres. Ya no lo va a volver a abrazar. Pero nosotros tenemos hoy la bendición de tener capaz a un familiar. O si no lo está, podamos orar por nuestra familia. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por la bendición de unirnos a escuchar tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones. Perdona muchas veces nuestra ingratitud. Porque a veces las excusas nos han distanciado de una buena actitud de agradecimiento frente a Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender estos tiempos. Ayúdanos a tener una correcta actitud en medio de pandemias, de crisis, porque tú sabes darnos siempre esperanza. Este virus o cualquier virus, cualquier crisis que el mundo pase, no es nuestro destino final. Por el contrario, Señor, nuestras promesas y nuestra esperanza está en tu palabra y en ella nos aferramos con gratitud a nuestra salvación, con gratitud al perdón que nos has dado, con gratitud porque hasta el día de hoy no nos has dejado, hasta el día de hoy no nos has desamparado, tú nos has guardado nuestra entrada y nuestra salida, has cuidado nuestra vida. Y aún, Señor, muchos familiares que capaz ya no están entre nosotros, podemos darte gracias porque tú nos diste el privilegio de compartir tiempos memorables, tiempos de alegría, de gozo. Oramos también, Señor, por quienes han perdido un familiar, por quienes han perdido un ser querido. Que la paz, la fortaleza de Dios sea sobre sus corazones y la gratitud a Dios de haber tenido vida para disfrutar esos seres queridos también esté siendo parte de nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Bendice a los pastores, bendice a los creyentes, bendice a los hermanos y a los familiares y a todos
ahí en sus casas, trayendo paz, y que esa paz gobierne nuestros corazones, que esa paz gobierne nuestras vidas, que la ansiedad, que las situaciones emocionales, tú las resuelvas con la paz que necesita nuestro corazón. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias por el matrimonio. Gracias por el esposo, por la esposa. Gracias. Ayúdanos a vivir sabiamente, bendiciendo nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios lo bendiga. Gracias, Daniel. Gracias, hermano Edgar. Gracias, familia de Cogot Barcelona. A todos ustedes. Para mí es una bendición poder compartir esta reunión con ustedes, que me ha bendecido muchísimo, escuchando el devocional, escuchando palabras de Dios, escuchando alabanzas, y que también juntos reflexionemos en esta palabra. Un gran abrazo, muchas bendiciones.